Hola, soy el tío gilipollas, y tú eres un gil que no apoyas XD. Bueno, en este primer video creado por su servidor más adaptativo, multifacético, y ya del multiverso cinematográfico de Marvel, y del Monte Chiliad, les hablaré fuerte y claro de cosas que nos han ocurrido a todos en algún momento de la vida, especialmente de niños o ratones, cuando aún no caíamos en cuenta de que la vida sería tan cruel y dura, como en estos tiempos y desde siempre. Los temas centrales tocados serán cosas que de primera impresión parecerán incoherentes o contradictorias, pero que en sí son dichos enfoques mal relacionados o direccionados al respecto de algunas cosas muy comunes en las cuales el ser humano promedio no cabe, o que no reflexiona ni le da tantas vueltas al asunto, cuando son importantes de desmitificar de una vez por todas, para que seamos más adaptativos y capaces de ajustarnos a la selección natural de la existencia. Pero bueno, sin más palabrero ni cháchara, comenzamos con las primeras cosas simples pero erradas. Número 1. El creer que decir subir para arriba, bajar para abajo, pasar para adentro o salir hacia afuera, están mal dichos. Bien, para hacerme entender fácil y adecuadamente, tengo un gráfico exhaustivo y contundente del por qué esto sí no está errado ni en lo absoluto mal dicho, para que todos podamos de una vez entendernos y evitar correcciones o chistes equívocos inadecuados. Comenzamos por los puntos fundamentales de esta cuestión, que serían poder obtener que verlo desde unos enfoques o perspectivas subjetivas del individuo o persona en situación específica. Para no hacerla tan técnica ni larga, en resumidas cuentas, todo depende del ojo con el que lo mires y en qué lugar estés para decirlo y realizarlo correctamente. Como podemos ver, hay dos personas en distintas posiciones o lugares de partida. Nos damos cuenta de que uno está en el segundo piso y otro en el cuarto. Bien, pero ¿qué pasaría si el del cuarto piso le pide al segundo que suba hacia donde está él? ¿No es acaso eso subir para arriba? Al estar en el segundo piso, sí sería factible o coherente decir esto, porque subirá desde un lugar más arriba como base principal. De ahí lo mencionado anteriormente de que todo es cuestión de perspectiva y puntos de partida. Por cierto, esto también se puede aplicar a lo mencionado, de salir para adentro o entrar hacia afuera, y así sucesivamente con la mayoría de las combinaciones de perspectivas. Todo es cuestión de ponerse a pensar y analizar la situación fríamente o firmemente por tu bien. Recuerda que estas cosas son fundamentales para desarrollar la estimulación mental y el desarrollo cognitivo, de ahí que lo debamos de tomar en cuenta a partir de ahora si es que no lo sabíamos. Bien, antes de pasar a la segunda sección del vídeo, quiero aclarar otra cosa relacionada con esto hablado, lo cual es lo que sucede cuando alguien se cae, o aparentemente eso parece. A lo que voy con esto es que no está mal preguntar si alguien se cayó o no, porque uno nunca sabe realmente si fue así o por otras circunstancias parecidas, como un calambre, el pisar mal, asma, descompensación y en el peor de los casos, un infarto de miocardio. Así que, sigan realizándolo porque uno nunca sabe al final que podría ser. Parecerá obvio pero es fundamental. Bien, sigamos. Empaquetados los cigarros, fabricados en mi establo, desamparado por el charco, remarcando estos mangos. Unas barras como para no perder la costumbre XD. Bien, el siguiente tema va relacionado directamente con la imposición expuesta, a la cual todos o la mayoría estuvieron desde su infancia. Me refiero concretamente al miedo a lo desconocido o paranormal, desde fantasmas, espectros, apariciones, espíritus, entes, duendes, etc. A lo que vamos con esto, es a desmitificar o desintegrar estas creencias o suposiciones pendejas y limitantes, con contundente lógica y coherencia pura. Empecemos dividiéndolo por partes esenciales y fundamentales, como lo serían la sugestión o persuasión impuestas o autoimpuestas, pero antes de abrir el hilo explicativo, tengamos en claro qué es la sugestión. La sugestión es un fenómeno psicológico en el que una persona influencia la percepción, pensamientos o comportamientos de otra. Se basa en la aceptación de múltiples ideas o sugerencias, sin un cuestionamiento crítico. La sugestión puede ocurrir de manera consciente o inconsciente, y a menudo está asociada con la hipnosis, o situaciones en las que alguien es más receptivo a la influencia externa, con cosas como
películas de terror, anécdotas perturbadoras, leyendas folclóricas o mitos, transmitidos de generación a generación, malos viajes por estupefacientes, pesadillas o parálisis del sueño, traumas y situaciones de posible amenaza física o mental, creencias religiosas o dogmáticas, el lenguaje persuasivo, como insinuar o decir cosas malas al respecto, instrucciones autoritarias como cuando te meten miedo con lo de que el muerto te jalara las patas, o que te irás al infierno por hacer cosas malas, la publicidad en todos sus formatos posibles, rituales cabalísticos o esotéricos, efectos placebos, y por último la familia. Bien, después de todo lo explicado de forma magistral y completamente, vayamos a lo que nos concierne, me interesa realmente con algunas preguntas. Recuerden, chicos, que el conocimiento es poder, y el método más efectivo de conseguirlo o de llegar hacia él, es haciéndose preguntas de todo tipo y de cualquier cosa, hasta de lo que parezca más estúpido o tonto. No hay que subestimar nuestra bendita capacidad humana. Bien, las preguntas que debemos de hacernos son las siguientes. Por cierto, si es necesario, repítelo cuantas veces quieras o desees, y presta atención, conchetumare XD, para que lo puedas entender a la perfección y adecuadamente. Bien, ¿por qué debería de tenerle miedo a algo que no existe? Y si es que existiera por mi condicionamiento infundado impuesto, ¿qué sentido tendría? Supongamos que estás en tu casa, viendo una película de terror, o cualquier otra cosa, si es que eres miedoso igualmente, claro XD. ¿Por qué deberías de asustarte? Piénsalo bien. ¿Crees que habrá algo o alguien en la oscuridad que vendrá a hacerte daño o asustarte? Piénsalo bien. Y si así fuese, ¿qué puto sentido tendría eso? Piénsalo bien. ¿Cómo te atacaría o qué haría este ser para lastimarte o hacértela pasar mal? Piénsalo bien. Si es necesario, pausa el video. ¿Crees que acaso sacará un cuchillo mágico o arma mística para atacarte? ¿O te lanzará una maldición y se lanzará hacia tu persona como el Hunter? ¿Qué sentido tendría eso? Pregunten si realmente, ¿qué sentido tendría eso? Y si aún no se convencen de lo expuesto o dicho firmemente, ¿qué sentido tendría que de todas las personas en el puto mundo entero, solo a ti te pasará eso? Piénsalo bien. O el tan solo cuestionar ese accionar mismo del supuesto ente o ser fantasmal, ¿por qué haría eso? Tan aburrido y absurdo es morir. Tan al pedo deben de estar en el mundo de los muertos, como para salir a joder porque sí, sin motivo alguno, porque simplemente les pinto. Piénsalo bien. ¿Qué sentido tendría toda esta mierda realmente? Piénsalo bien. Bien, ahora que ya acabamos de comprender en su máximo esplendor todo lo que implican estos miedos y creencias pendejas con pura lógica y coherencia, ¿qué sentido tendría todo eso? Ninguno, ¿verdad? Bien, ahora extrapolalo o direcciónalo todo lo demás. Sea irreal, imaginario, quimérico, fantasmagórico, mágico, etc., ya que esto mismo es aplicable a todo prácticamente. ¿Vieron que no era tan difícil solucionar estos problemas o preguntas? Las conclusiones finales muy reflexivas y analistas son que todas las malditas creencias limitantes, incluyendo las nuestras propias que ni percibimos pero tenemos, son unas engorrosas obstaculaciones, tan cargantes, fastidiosas y pesadas, que debemos de superar, a como de lugar de alguna u otra forma, para así quizás poder alcanzar, atrapar, agarrar y conseguir ese complicado pero fundamental, máximo potencial que sobrecargamos por dentro de nosotros, en algún lugar dormido y oculto. Así que, la redundancia, lo repetitivo, lo reiterativo y lo excesivamente obvio, lejos realmente de ser un error o fallo grave y peligroso, es, y llega a ser una herramienta, instrumento o artefacto tan vital, para el posible desarrollo contundente, llevadero y plausible del pensamiento crítico, reflexivo, objetivo, lógico, coherente, racional, sensato, prudente, juicioso, razonable y analítico a lo largo de nuestras vidas en general. Así como también es tan primordial, infalible y muy necesario, para ampliar, expandir o enriquecer nuestras perspectivas, panoramas, paisajes, planos, vistas y observaciones, que nos llevan justamente a comprender el mundo que nos rodea en su totalidad, sin tapujos, abiertamente, y al rojo vivo, tan crudo, puro y duro, como suele ser la realidad, lamentablemente XD.
Sin embargo, aún hay fe y esperanzas tan cruciales e importantes como para desmitificar y reducir lo máximo posible a estas supersticiones, ocultismos y misticismos, pseudociencias y creencias folclóricas que venimos llevando desde hace muchísimos siglos. Estas historias, narraciones tradicionales, crónicas, relatos, expedientes, anécdotas, mitos, leyendas y cuentos, aunque pueden parecer inofensivas de primeras, realmente sí que alimentan a la sugestión de la sociedad y de la gente regular promedio, sin olvidar también el miedo irracional inherente que conllevan, de forma directa o indirecta, que nos lleva limitando mucho sin tan siquiera saberlo, y sin que nos demos cuenta de todas sus implicaciones y relevancias actuales que podrían tener en nuestras vidas, nuestras acciones y nuestras decisiones como tal, realmente. Aunque toda esta huevada parezca un discurso de guerra rimbombante XD, es verdad, sí que es verdad, y necesario hacerlo, ya que es mejor que de una vez por todas, nos liberemos de estas cadenas, condenas, y esas prisiones mentales, como tal, ya que así al final, enfrentaremos la vida, con mucha valentía, entusiasmo, desinhibición, gracia y determinación, basándonos así, siempre en la evidencia, la razón, lo consecuente, lo palpable, el sentido común, etc. Ya que sólo así podremos alcanzar y realizar nuestro verdadero potencial interno, introspectivo y profundo, el verdadero ultra instinto y sexto sentido XD, viviendo así una existencia plena y auténtica, a como del lugar. Suscríbanse y denle like para la segunda parte. Chao. Soy un marginado, sin algún magistrado, saborizando o fertilizando, cual cloruro de potasio, o lindo y rotundo, en el boscaje ocaso, ASMR de precipitaciones, defonden mis olas de Horacio.